Señor Marcelino Bernal, un gusto tenerlo por acá, por Zacatecas, y una sorpresa, ¿qué lo trae por acá, por Zacatecas? Muchas gracias, siempre es grato encontrar gente relacionada al fútbol. Bueno, nos trae por acá el vacacionar, ¿no? El pasar acá el año nuevo y conocer, ¿no? Siempre bonito y interesante el conocer otras ciudades y bueno, hay sus lugares típicos. Una carrera exitosísima, recién terminó de Marcelino Bernal. ¿Cómo es la vida después del fútbol? Bueno, mira, uno nunca piensa lo que va a hacer, ¿no? Hoy terminas tu carrera y que el mañana no sabes, ¿no? Pero más o menos lo vislumbras porque, bueno, yo lo pensé mucho para retirarme y después de que me retiré estuve un tiempo sin hacer nada, prácticamente estuve alrededor de 3 meses, poquito más. Y después, bueno, se me invitó en Pachuca a estar como entrenador, dirigiendo equipos, aquí un equipo juvenil. Y bueno, y a raíz de, estuvimos alrededor de un poquito más de un año y a partir de junio hacia acá no tenemos equipo y vemos la vida de otra manera, ¿no? Un poco más familiar, convivimos más con la familia, podemos salir más, podemos vacacionar más. Y bueno, y esto es bonito, ¿no? Esto es bonito, entonces yo lo estoy viendo desde ese punto de vista. Pero el fútbol no se va de la noche a la mañana, siempre está, me imagino yo, presente en su vida y tarde que temprano regresará, ¿no, Marcelino? Bueno, sí, digo, es una cosa que hicimos durante gran parte de nuestra vida, mucho tiempo de nuestra carrera. Y siempre está en la mente, ¿no? El poder tener algo relacionado dentro del fútbol, pero con calma, ¿no? Con calma, no hay prisa. Y sobre todo, bueno, tienes que esperar la invitación de algún club para poder colaborar, para poder trabajar y regresar a lo que realmente nos gusta, ¿no? Aquel gol contra Italia, yo creo que todos los días de tu vida lo has de recordar, ¿no? No, un gol inolvidable, ¿no? Si bien es cierto, no todos los días, pues sí, se recuerda, ¿no? Se recuerda y sobre todo cuando vas a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, el de hoy te encuentras gente que te conoce, te pide el autógrafo, que la foto, y te recuerda y te hablan del gol y bueno, pues es inevitable el recordar, ¿no? Entonces es de las cosas bonitas, de las cosas que quedan en la historia que nos dejó el fútbol. Te tocó una época importantísima con selección mexicana. ¿Qué recuerdos tienes de aquella etapa con César Luis Menotti que te tocó vivirla, muy importante? Bueno, mira, yo siento que fue el que inició todo el cambio, se puede decir, tanto en el aspecto futbolístico y mucho en el aspecto mental, ¿no? Creo que ese fue uno de los grandes retos y problemas que tenía la selección. Y bueno, fue importante que fuimos partícipes de ese grupo, ¿no? Que inició se puede decir, esa aventura. Y bueno, grandes recuerdos del señor Menotti, ¿no? Una gente con mucha personalidad, que a cualquier parte del mundo que viajábamos, que íbamos, pues lo reconocían, ¿no? Y le abrían las puertas. Y nosotros, bueno, como ese grupo iniciador de esa etapa, fue una etapa interesante, pero fuimos de los primeros del cambio, ¿no? De esa mentalidad, de esa participación, de ese desarrollo futbolístico. Después, bueno, se vino complementando con otros entrenadores, ¿no? Ahora, parece que cuando salió la generación de ustedes, de alguna manera la selección se vino para abajo, porque no ha retomado ese nivel tan importante que tuvo con la generación de Marcelino Bernal. ¿A qué atribuyes esto, Marcelino? Muchas veces te digo, volvemos a lo mismo de la mentalidad, pero no tanto a lo que tenías antes, se llamaba el miedo escénico, a ese tipo de temores, no. Yo creo que ahora el jugador está pensando más en la cuestión económica, está pensando más en otras cosas que realmente en lo futbolístico, no en trascender. Y aquí cabe mencionar que una cosa va relacionada de la otra, ¿no? Si son jugadores importantes, si son jugadores que juegan en clubes importantes, que pueden jugar sobre todo en Europa, pues el dinero lo viene acompañando, ¿no? Pero a veces yo creo que esos cambios y otra cosa, ¿no? Quieren entrenar menos, ¿no? Lo decimos, quieren trabajar menos y eso es difícil. Hoy en día el fútbol es más exigente, es más desgaste físico, es mucho correr. Muchas veces, si el jugador no está bien preparado, si no realmente es un profesional, si realmente no es un jugador de alto rendimiento, pues difícilmente por más condiciones futbolísticas que tenga, las va a desarrollar. Yo me acuerdo, Marcelino, ya para terminar con la entrevista, aquel partido donde te llama la FIFA para estar con todas las estrellas en aquella gala, que conviviste con gente de primerísimo nivel, a nivel mundial. Tú debes de recordar muy bien ese partido, que aunque no fue tu despedida oficial, pues fue la parte final de tu carrera, un juego muy importante, ¿no? Sí, sí, fue mi última etapa futbolística. Y bueno, a mí me dio mucho orgullo, ¿no? La verdad que fue una satisfacción personal y creo que después pues a nivel nacional porque era el representante del país en este torneo, en este partido, en este que fue previo al Mundial de Francia 98. La verdad que fue una satisfacción muy, muy, muy grande y bueno, inolvidable, ¿no? También porque el convivir con jugadores de la talla de Ronaldo, de Batistuta, ahí estuvo Zidane, estuvo Nakata, estuvo
creo que fue Ruiz Díaz, que estaba acá en Monterrey, Vargas, un chileno que estuvo en América, Hierro, Costa Curta, eh, muchos, o sea, muchos jugadores tan importantes en el fútbol mundial, que fueron grandes jugadores, y muchos de ellos todavía están participando, y llegar en la última etapa de mi carrera, bueno, para mí fue muy importante, muy satisfactorio, y es otro de los recuerdos importantes, ¿no? Que de repente me pongo a ver el video y digo, bueno, pues, realmente no pasamos desapercibidos por el fútbol, ¿no? Marcelino, pues un gusto tenerte aquí en Zacatecas. Te veremos como entrenador pronto. Muchas gracias y esperemos, ¿no? Esperemos. Hicimos ahí, nos tocó un periodo en Pachuca dirigir segunda división, después dirigir lo que es juvenil, un equipo que juega de preliminar de los de primera. El siguiente paso podría ser primera A y primera división, y bueno, esperemos en Dios que se nos dé pronto. Bueno, Marcelino, pues bienvenido a Zacatecas. ¿Algún mensaje que le quieras dar ya final a la gente que te está viendo en todo el estado? Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento, y a la gente de Zacatecas, bueno, que siempre es una satisfacción grande el poder conocer lugares que uno de repente no se imagina cómo son, ¿no? Bueno, llegas y sabes que es el patrimonio de la humanidad, y empiezas a conocer y cosas interesantes, ¿no? Que realmente, tipo de ciudades que no le envidian muchas en Europa, ¿no? Pero realmente que no las conocemos, y que, bueno, que podemos ser un poquito, hacer labor de invitación para la gente, ¿no? Que uno saluda, que uno conoce, que vengan a visitar Zacatecas, que es una cosa muy bonita, ¿no? Y en el aspecto futbolístico, bueno, que sigan apoyando el fútbol, que hay jugadores importantes de aquí, como Santana, que está en Pachuca, y que, bueno, que la gente que practica el fútbol lo siga haciendo, que hay visores, hoy en día hay visores por toda la República, Zacatecas no es la excepción, y bueno, así como hay uno o dos jugadores de aquí de Zacatecas en estos momentos, puede haber más, ¿no? Y a la gente grande que apoye a esos jóvenes, ¿no? Que definitivamente pues son el futuro del fútbol mexicano. Contrario. Un gusto.